¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Rubí Abigail y esto es ¿Qué carrera? Bueno chicos, estoy muy emocionada el día de hoy porque hemos traído a un invitado muy especial y pues a pedido de ustedes que estuvieron diciéndome Rubí, por favor, arquitectura, arquitectura, arquitectura. Entonces es que hemos invitado a Mario de los Santos. Él fue un compañero mío del colegio y ahora pues ya está casi por culminar la carrera de arquitectura. Él nos va a contar un poco más acerca de su carrera y de sus experiencias durante toda su vida universitaria hasta ahora. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Sí, mi nombre es Mario. Estoy, de hecho, ahora en mi último ciclo de arquitectura en la Universidad Católica y me siento feliz de que me hayas invitado, Rubí, para esta entrevista. Gracias Mario por aceptar la invitación, también estamos muy felices de que puedas acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para ir empezando con esta entrevista, quisiéramos saber qué te motivó a ti, por qué fue que elegiste la carrera de arquitectura. Sí. Eh, de hecho, fue una decisión que no la pensé tanto. Casi que simplemente decidí postular arquitectura porque sentía que por ahí iba la cosa de lo que yo quería hacer. Fue una decisión un poco arriesgada, de hecho, pero ya estando en la facultad me empecé a dar cuenta que de hecho sí era lo que yo quería hacer. Era mucho más complejo de lo que yo había entendido en un primer momento o de aquello que me impulsó a tomar esta carrera, pero con el paso del tiempo satisfactoriamente me he dado cuenta que no me equivoqué, que es una cuestión que sí puede pasar porque normalmente la carrera de arquitectura es como te seduce con las imágenes de las maquetas, de las imágenes, los planos, del hecho de estar dibujando siempre. Es como, es bonito, o sea, te llama mucho la atención y de hecho por eso es que mucha gente entra, pero sí es bastante demandante. Entonces también hay muchas personas que finalmente deciden que no era su carrera, pero a través de la arquitectura descubren cuál es su carrera, porque de hecho como la arquitectura es de alguna manera, o el perfil que requiere es una persona que no se especializa específicamente en algo, pero sabe un poco de todo. Entonces, como que tenemos muchos conocimientos dispersos y normalmente eso es lo que ayuda a muchos de mis compañeros que tuve en primeros ciclos en decir que de repente les interesaba más la geografía o alguna otra carrera, ¿no? En mi caso específico, ese era justo mi perfil en el colegio. Yo no era una de las personas que le interesaba más los números, que las letras, o que el arte, o que la historia. En general, casi todos los cursos me interesaban por igual. Y de hecho eso ha sido algo que me ha ayudado bastante porque en la carrera de arquitectura requieres de eso, ¿no? Como lo dije hace un ratito, es tener este espíritu de querer saber siempre un poco de todo, ¿no? Y creo que eso es un factor bastante importante. Y después, este tipo de preguntas nos las hacemos con mis amigos, inclusive hasta ahora, cuando nos reunimos, de por qué decidiste estudiar esta carrera, sobre todo cuando conoces gente que también es estudiante de arquitectura, y ahí empiezas a hacer retrospectiva. Y en mi caso me di cuenta que, de hecho, siempre hubo como pequeñas pistas en mi vida que podría indicar que eso era lo que me interesaba, como por ejemplo cuando yo era muy pequeño, tenía muchos de estas piezas de plástico que se ponen una sobre otra con distintas formas y me acuerdo que podía pasar mucho tiempo con eso. También era una cuestión de que no tenía ni hermanos ni primos cerca, porque de hecho mis hermanos vinieron cuando yo tenía 5 años. Entonces tuve 5 años de jugar con Legos, encerrado en mi propio mundo, pero también imaginándome mundos que funcionaban como muy pequeños, ¿no? Personitas y todo esto. Y eso de hecho tiene un poco que ver con lo que hago ahora. Y también recuerdo, por ejemplo, que en secundaria me pasaba algo similar, pero ya no tanto con los Legos, sino con dibujar. Recuerdo que algunas clases que me podrían parecer un poco tediosas se hacían mucho más sencillas de entender y simplemente estar, entre comillas, atento, sin estar mirando enfrente y simplemente dibujar, ¿no? Entonces agarraba las últimas hojas de mis cuadernos, sobre todo los cuadriculados, y me ponía a dibujar, tratando de imaginarme cómo es que podría verse un edificio si lo cortabas y lo mirabas hacia abajo, o de repente si lo cortabas y lo mirabas de frente.
y me pasaba imaginando este tipo de casas, porque me acuerdo que eran unas casas que se me ocurría que quería, que en algún momento quisiera construirlas, pero al mismo tiempo, mientras estaba pensando en esto, esa concentración me ayudaba a escuchar la clase, curiosamente. Y es algo que sigo haciendo hasta ahora, ¿no? Ahora puedo estar como dibujando mis proyectos, pero en ese mismo momento estando escuchando alguna otra cosa, de repente escucho muchos podcasts, por ejemplo, o también podría estar escuchando alguna conferencia y más o menos como ir aprovechando ese tiempo, porque dibujar requiere mucho tiempo, pero al mismo tiempo ir aprendiendo, escuchando distintas cosas, ¿no? Y en general creo que, como te digo, fue una decisión muy rápida, sin pensarla tanto, de repente más guiado de mi inconsciente que de lo consciente, Wow. pero mi inconsciente no se equivocó, y al menos ahora mi parte de conciencia me lo confirma. ¿Cómo es que cada uno, yo me imagino, ¿no? También los chicos que estarán escuchándonos en este momento, que cada experiencia es distinta, porque hay chicos que como que buscan y quieren estar totalmente seguros y quieren ver muchas opciones, y hay otros que simplemente, así como tú dices, lo hacen porque simplemente pasa, ¿no? Porque es algo que dicen, voy a estudiar esto, y qué genial, uno, que no te equivocaste, que en cierta forma tú mismo te fuiste dando cuenta que sí era lo tuyo. Yo siento que, bueno, yo te conozco desde el cole. Bueno, no sabía que ibas a estudiar arquitectura, pero sí sabía que lo que estudiaras, sabía que te iba a ir súper genial porque en el cole sí era súper crack, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que me hayas dicho así como que no la pensé, porque te juro que yo dije, de repente la pensé un montón, etcétera, pero igual, súper genial. Y bueno, ahora sí llegamos a esta parte que me encanta porque yo sé que no todo en una carrera y en la vida universitaria es perfecto. Sé que hay muchas cositas por ahí que pasan, etcétera. No necesariamente con la carrera, pero sí con todo lo que implica estudiar una carrera y especialmente arquitectura porque, bueno, tengo compañeros que estudian arquitectura y pues, pero quiero que me lo digas tú. ¿Qué ha sido lo más difícil versus lo más, digamos, llevadero de todo este tiempo que hasta ahorita estás estudiando la carrera de arquitectura? Ya, lo más difícil y lo más llevadero. A ver, lo más difícil es, por más que te gusta y todo, aceptar todo el tiempo que te va a demandar, ¿no? Sobre todo en los primeros ciclos, porque uno es muy inexperto y las cosas le toman mucho más tiempo de lo que realmente deberían tomar. Te consume completamente, ¿no? Yo me acuerdo que el primer año de carrera estuve tan inmerso en la universidad, en la facultad de arquitectura, que de hecho ya no veía ni conversaba mucho con mis amigos del colegio, porque normalmente uno cuando entra a la universidad todavía mantiene este contacto casi frecuente con los amigos, y yo lo había perdido totalmente. Como el único que hablaba era con José Manuel Canchero, que ha sido mi mejor amigo del colegio y todavía lo es, pero curiosamente hablábamos porque él también estudió arquitectura, no en la misma facultad, pero sí era la misma carrera, entonces teníamos mucho que conversar, entre comillas sufríamos igual, porque también nos teníamos que desvelar, amanecer, que es un poco lo más complicado. Ahí sí tengo yo mis reparos porque creo que no es necesario amanecerse, en teoría. La práctica es un mundo distinto porque finalmente el tiempo no alcanza o te organizas mal, sobre todo creo que es eso, y finalmente te tienes que amanecer para llegar a las entregas, ¿no? Que eso es súper pesado, ¿no? Porque al final tu cuerpo al día siguiente está como súper cansado, tu mente también, que es muy común en los primeros ciclos, pero ya cuando la gente va avanzando en la carrera, te das cuenta que aprenden cómo administrar su tiempo mejor, cómo ser más eficientes con su trabajo y finalmente no se amanecen tanto. O incluso pasa que hay gente que solo se amanece y durante el día duerme, pero porque ya invirtieron todo su horario. Y son unas cosas que a mí no me parecen tan saludables, a pesar de que las he hecho muchas veces, pero que creo que sí es una cuestión ya que en las mismas facultades de arquitectura, desde sus decanos y sus autoridades tienen que preguntárselo, ¿no? De repente ya es demasiado demandante. Pero diría que eso es lo más difícil, entre comillas, pero que se vuelve llevadero porque no estás solo. En muchos casos no te amaneces solo, sino que te amaneces con tu grupo de amigos, que serán 3, 4 personas, a veces en la casa de alguien si es un trabajo en grupo,
o inclusive en la misma facultad, al menos en nuestra facultad nos permiten quedarnos de amanecida toda la noche. Si nos quedamos encerrados en el campus no podemos salir, pero tampoco hay necesidad de salir. Y trabajas. Y se crea un ambiente de trabajo sumamente potente, al que nosotros le llamamos una especie de taller, donde hay mucha gente produciendo planos, maquetas, conversando. Entonces el aula se convierte en una especie de laboratorio donde se discuten ideas de distinta índole y se trabaja. Entonces eso es de lo más llevadero, diría yo, que se crea una comunidad de arquitectos y urbanistas, todos muy comprometidos con su trabajo y que entre todos se apoyan, ¿no? Yo sí quería aquí hacer una observación que de repente algunos chicos puedan tener en mente esto. Normalmente en los medios y en internet se vende mucho la idea del arquitecto estrella, ¿no? Como en inglés es el star architect. Esta especie de celebridad, arquitecto o arquitecta que es súper capo y gana mucho dinero y hace los mejores proyectos. Y en fin, es una celebridad, ¿no? Y al menos, obviamente no todos van a ser arquitectos estrella, no pueden haber 800 millones de arquitectos estrella. Y eso demuestra claramente que esa no es una idea tan correcta de lo que es la carrera, ¿no? Esa figura del arquitecto estrella ya se está cuestionando mucho en distintos espacios y más bien reconocemos que el verdadero espíritu de la arquitectura es en trabajar en comunidad, en colectividad. Y entonces, hila la idea anterior de que lo más llevadero de la carrera es construir esta comunidad de arquitectos, urbanistas, y que cada vez se va abriendo más a otras disciplinas que nos permiten pensar un mundo distinto y trabajar para hacerlo realidad, que creo que es lo más importante. Entonces, creo que como última idea, lo más llevadero es ver que a través de tu esfuerzo y sacrificio puedes hacer que el mundo, o que el Perú en este caso específico, sea un lugar mejor para muchas personas. Muy, pero muy interesante lo que mencionas, porque creo que a medida que pasa el tiempo ya uno se va dando cuenta que en comunidad, y como dices, no solo arquitectos, sino diferentes carreras que se unan por un fin en específico, hace enriquecedor toda la chamba, ¿no? Es como que uno ve un área, otro ve otra cosa y todo se complementa finalmente para lograr algo que tiene más valor en sí. Y eso es muy genial porque a pesar de los sacrificios que puede ser, pues, quedarse de amanecida, a veces uno siendo cachimbo, también me ha pasado a mí de tal vez dejar algunas cosas para el final, no organizarme bien. Pero creo que poco a poco cuando vas avanzando, así como tú dices, vas viendo lo que es más adecuado para tu salud y para poder seguir, ¿no? en la carrera de la manera que debería ser, ¿no? Genial. Bueno, llegamos a esta parte que también es muy interesante. Quisiéramos saber, de repente en un futuro, ¿en qué se puede desenvolver un arquitecto? Ya. Es una pregunta bien compleja porque normalmente uno tiene la idea de que un arquitecto o una arquitecta se va a dedicar a construir casas. Literalmente esa es como la figura, súper cerrada, ¿no? Vamos a construir casas y si tenemos suerte y somos buenos, vamos a construir casas lujosas. Súper grandes, en unos terrenos enormes, maravillosos, con vistas al océano, a los ríos, así súper de la élite, digamos, ¿no? Que no está mal, es uno de los caminos, pero no es el único. Y ese es el tema, y eso es una de las cosas que yo descubrí. De hecho, las imágenes que a mí me motivaron a estudiar arquitectura eran esas, las de las grandes casas, las mansiones, donde podías hacer 1000 cosas y probar 1000 cosas y construirlas. Pero en la facultad me di cuenta que los caminos eran mucho más que solo eso, y eso me parece bacán. Por ejemplo, puedes hacer ese tipo de arquitecturas, como puedes dedicarte a hacer otro tipo de edificios que tengan que ver, por ejemplo, con edificios más vinculados. O sea, los arquitectos se pueden especializar en el tipo de edificios que hacen, por ejemplo, como dedicarse a arquitecturas para el aprendizaje, como escuelas, colegios, universidades. También podrías hacer hospitales y toda la arquitectura que tenga que ver con este tema de la medicina y de la salud, o gubernamentales, museos, no sé, salas de concierto, en fin, podrías hacer miles de tipos de edificios, ¿no? O hablando de la vivienda, también podemos hacer y diseñar vivienda colectiva.
que es como por ejemplo San Felipe, la residencial San Felipe en Lima, es uno de los mejores ejemplos de vivienda colectiva, que al menos para mí, a mí me llena más hacer vivienda colectiva, porque me parece que finalmente estamos dándole un espacio para vivir a mucha más gente que a 2 millonarios, por ejemplo. No digo que esté mal, son caminos distintos, pero uno me interesa más a mí que el otro. Eso, específicamente, si nos ponemos a pensar que en la arquitectura se trata de hacer edificios, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad que va a haber dentro, va a haber cierto grado de especialidad, digamos. Aunque igual yo creo que cualquier arquitecto puede resolver todos, con excepción de las áreas médicas, porque esas sí tienen unos estándares súper altos y súper específicos que sí tienes que conocerlos a detalle para hacerlos muy bien. Pero los demás son unos programas, o sea, el programa es la actividad que va dentro de cada edificio, que son un poco más libres y más, no sencillos, pero con menos rigurosidad, en todo caso. O sea, porque lo médico es sumamente complejo. Pero más allá de eso, los arquitectos no solo hacen edificios, sino que también pueden diseñar otras cosas, como por ejemplo el espacio público, las plazas, las calles, todo el espacio de la ciudad que no es privado, también puede estar en manos de los arquitectos. De hecho, en el Perú hace mucho tiempo que no se hace eso, que el espacio público ha quedado a merced de quien lo pueda diseñar, pero no los arquitectos. Y poco a poco voy viendo más el interés en estos espacios colectivos, de los parques, de las plazas, de las calles, desde la arquitectura, o en todo caso desde la Facultad de Arquitectura, para pensarlos y empezar a diseñarlos. Esa rama se llama la rama del diseño urbano, que es una rama que a mí me interesa, creo que un poco más que la del edificio. Y también hay otra más, que es la del urbanismo, que es un poco el cambio de escala, y ya no pensar en un edificio, sino pensar en un barrio entero, o sea, todos los edificios que están con todas sus manzanas, cómo es que va a funcionar, por dónde van a ir los autos, ponemos calles peatonales o no, dónde van a ir los parques, cómo se configuran algunas redes de espacios públicos, o incluso en la escala más grande, que es la escala de la ciudad entera, ¿no? Como cuando se discute de Lima metropolitana, cómo deberían ser sus sistemas de transporte, nuevamente su estructura de espacios públicos, sus estructuras ecológicas. Entonces, digamos, tenemos el edificio, tenemos los barrios, tenemos las ciudades, e inclusive está la escala mucho más grande, que es la de la región y el territorio, que ya tiene que ver más con, por ahí alguno de repente ha escuchado esta idea de ordenamiento territorial que tanta falta hace en nuestro país, que también es otro ámbito en el que se puede trabajar. Y el ordenamiento territorial tiene que ver con pensar en las ciudades como, digamos, un sistema que se une por carreteras, pero que al mismo tiempo, bajo de esas ciudades hay sistemas naturales, como ríos, ecosistemas, o, en fin, y esa escala es tan importante que nos permite, por ejemplo, no hacer urbanizaciones por donde hay quebradas que se activan, ¿no? Entonces, a veces vemos en los fenómenos del niño que hay barrios enteros que son devastados porque viene un huaico, y curiosamente los huaicos siempre pasan por ahí, simplemente que como no hay arquitectos, o hay muy pocos en todo caso, que se dedican a pensar esa escala, pues las ciudades crecen como pueden, desorganizadamente, y luego estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Y esa es la escala más grande. Normalmente yo voy como pensando de lo más pequeño a lo más grande, pero hay una escala todavía más pequeña, que yo no la conozco mucho, pero sí me parece que también es otro campo en el que se pueden desenvolver los arquitectos, que es la escala de diseño de interiores, que es ya, no piensas en el edificio, sino piensas cada uno de los ambientes del edificio y cómo generar alguna suerte de atmósfera. Yo creo que por ahí va, pero también tiene que ver con aspectos funcionales, constructivos, en fin. Todo lo que aprendes en la Facultad de Arquitectura lo puedes desarrollar a distintas escalas, desde el diseño de interiores hasta el planeamiento del territorio, y cada escala te va a exigir pensar en algunas cosas más que otras, pero creo que los instrumentos que aprendes en la facultad te sirven para todas, ¿no? Y más aún en un país como el nuestro, que no hay una carrera específica de urbanismo, por ejemplo, sino que esa está metida dentro de arquitectura todavía. Entonces, casi que los arquitectos aprendemos para enfrentarnos a cualquier situación, como digo, en cualquier escala, ¿no? Pero ya allí será tarea de cada uno en la facultad irse metiendo a los cursos selectivos que más les interesan, y por ahí empieza la especialización que puede terminar en una maestría, ¿no? Finalmente. Así que el campo es sumamente amplio. Eso pensando en que nos vamos a dedicar a algo que tenga que ver directamente con arquitectura, pero las herramientas que nos da la facultad también te puede servir para emprender algún negocio de diseño, de
no sé, manualidades, no tanto manualidades, pero sino estos tipos de objetos que son interesantes y que hay que pensarlos también, que va un poco más como vinculado al diseño industrial, que el diseño industrial es otra carrera, pero al menos ahí empiezan a haber como traslapes, ¿no? Entre algunas disciplinas, sobre todo las disciplinas de diseño se traslapan bastante, y nada, en fin, creo que las herramientas que aprendes en la facultad te pueden servir para lo que quieras hacer en la vida luego, porque son son muy útiles para generar cualquier cuestión. Inclusive, una última cosa, un arquitecto puede ser también un político, que yo creo que en verdad cualquier carrera puede ser político, más aún en estos tiempos de crisis política donde vemos que hace falta mucha representatividad y de repente a veces hasta conocer cosas, ¿no? No necesariamente digo que un arquitecto tiene que ser presidente del Perú, aunque sí lo hubo, Fernando de la Onde Terry, o congresista, pero sí puede ser asesor técnico de los congresistas o de algunas otras autoridades, de las municipalidades, y con eso, a partir de lo que sabemos, poder ayudar a que las decisiones políticas sean mejores, ¿no? Y no quería desaprovechar esta ocasión para contarles que, por ejemplo, que ahora el Ministerio de Vivienda está a cargo de una arquitecta que se llama Sol Ángel Fernández, y la viceministra es Elisa de Dañanos. Entonces, poco a poco, al menos desde mi grupo de amigos, nos parece que las cosas están cambiando porque sí vemos que los arquitectos que por mucho tiempo estuvimos enfocados en diseñar las casas de los adinerados, nos estamos preocupando por ya hacer política y empezar a hacer realidad un país distinto, ¿no? Que creo que es lo que podemos hacer, no solo arquitectos, sino arquitectos con todas las otras disciplinas, ¿no? Que es como lo fundamental. Tienes mucha razón y te apoyo totalmente. Creo que el Perú realmente necesita un cambio y si es que vamos poco a poco saliendo con esta visión de poder generarlo, ¿no? O de alguna forma, digamos, motivar a otros para que se pueda generar ese cambio, vamos a ver, porque es un proceso, vamos a ver poco a poco que estas cosas se vayan dando, pero es tiempo de empezar, ¿no? Y qué genial que nos digas todo esto. Y qué pena porque ya estamos culminando casi la entrevista, pero no quisiéramos irnos sin que tú puedas de repente dar algún consejo, algo importante que quieras que los chicos que están interesados o que ya de repente eligieron esta carrera sepan, ¿no? De repente de la carrera o consejos generales para la vida, etcétera. Ya, a ver. Si alguien está pensando en estudiar arquitectura o ya entró a la universidad, están los primeros ciclos, y yo lo que le diría es que se esfuerce mucho al inicio, porque normalmente de eso depende cómo te va a ir luego. La carrera es una carrera muy demandante, creo que de las más demandantes en cuanto a tiempo, el tiempo que tienes que dedicar, pero al mismo tiempo es muy satisfactoria. Y si pasa como a mí, que con ese sacrificio vas como confirmando que realmente es lo que quieres, enhorabuena, es bacán ese sentimiento, pero también si te pasa que la dudas y crees que no es, yo creo que igual es el momento adecuado, o sea, en verdad creo que cualquier momento de la vida es el momento adecuado para encontrar tu camino en la vida, si es que ese no era. Y lo que tiene de interesante la carrera de arquitectura es que como vas tocando distintos temas, a veces hablamos de lo social, de la historia, de la teoría, de lo constructivo, de lo estructural, de lo ecológico, tantos temas. Así la carrera de arquitectura no sea tu carrera y pienses eso ya estando dentro, vas a encontrar tu camino. Y en muchas universidades creo que es relativamente sencillo, digo relativamente porque no sé si realmente lo es, pero me parece que sí, hacer el cambio de carrera. Entonces, si finalmente entras a arquitectura y gracias a la arquitectura descubres que hay otra cosa que te mueve más, también es un descubrimiento más. Entonces, nada, a chambear duro desde que se inicia y encontrar si realmente es tu camino o no. Creo que es eso. Y encontrarás tu camino de alguna manera. Gracias, es verdad, es muy cierto, nunca es tarde para hacer un cambio, sea la carrera también, porque es algo importante y creo que si es algo a lo que de repente vemos a futuro que vamos a realizar y no nos gusta o no estamos felices, pues sería como que una, entre comillas, pérdida de tiempo porque tal vez pudiste haber cambiado en el momento que debiste hacerlo, ¿no?
Gracias, Ujú. Mario, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por contarnos tu experiencia, porque creo que para todos va a ser muy enriquecedora. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes. Bueno chicos, espero que les haya encantado un montón esta entrevista, tanto como a mí. En verdad pude aprender un poco más y ustedes saben que poco a poco, cada sábado vamos aprendiendo más. Yo también aprendo más de la carrera y espero que les ayude un montón. Recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario, déjenmelo saber que yo voy a estar muy encantada de poder leerlos. Además, si tienen una carrera en mente que quieren que tratemos el próximo video, también déjenmelo saber porque voy a estar muy pero muy encantada de poder ayudarlos. Y llegamos al final de este video, chicos. Los amo un montón. Les mando muchos besitos de colores para todos ustedes y un mega gigantesco abrazo a la distancia. Recuerden que hagan lo que hagan, tienen que hacerlo con mucho, mucho, mucho amor. Nos vemos en un próximo video aquí, en ¿Qué carrera? ¡Chao! ¿Me escuchas, no? No te quedas. ¿Sí? Ya. ¿Me escuchas?